Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Fernando Gómez, analista de turismo y negocios. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Alberto, muy a gusto de estar nuevamente con ustedes. Fernando, a ver, entonces, México recibe más de 40 millones de visitantes, ¿no?, del mundo al año. Dejan una derrama de, ¿qué es? Números cerrados, 12,000 millones de dólares. Aquí, pues bueno, mira, en la nota que vimos, se trata de que vengan a gastar, pero ese gasto, pues no hay que obligarlos, no hay que subirles las tarifas, sino hay que ofrecerle ese valor agregado, Fernando. En los Estados Unidos, la gente va y va a las playas, va a los casinos, va a los centros comerciales, o sea, es una gastadera enorme, va a los espectáculos. O sea, en Estados Unidos se gasta porque mucha gente lo que busca es, pues bueno, esos atractivos que les da un país como nuestros vecinos, Fernando. Sí, hace falta, fíjate, Alberto, bien lo señalas, hace falta incentivar al turismo y consolidar al sector. Estamos quedándonos dormidos en nuestros laureles con el crecimiento o la recuperación que ha tenido, por ejemplo, Cancún o Los Cabos. Pero esos destinos ya rebasaron el 125% de aquel 2019 o pre-COVID, y obviamente hace falta incentivar los demás destinos. Tenemos 125 pueblos mágicos en la República Mexicana y una infinidad más de destinos de playa, de arqueología, de ciudades para convenciones, etcétera. Y lo que hace falta es integrar precisamente todos los servicios de modo que se creen sinergias entre los sectores productivos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en Estados Unidos, bien lo señalabas, hay un incentivo para que recuperes los gastos que haces, ciertos impuestos que te aplicaron durante tu estancia en la Unión Americana. Eso en algunas ciudades lo tramitas fácilmente y te lo reembolsan. Es un incentivo prácticamente que te lleva a consumir más y tener una satisfacción en cuanto a las condiciones en las que te vacacionas o Fernando, las que perteneces allá. ¿Cómo opera este reembolso de impuestos? O sea, tú vas a Nueva York, vas a Los Ángeles. Ajá, adelante. Mira, por ejemplo, vas a Houston, por decir algo, y compras en el centro comercial Galería, con tus tickets en mano, no es necesario facturar, porque allá no facturan, con tus tickets vas a una oficina de contribuyentes en Estados Unidos y tan fácil como solicitarlo, pedir un formato, lo llenas y te llega tu número de cuenta que hayas establecido. Y eso, pues casi nadie lo sabe, por ejemplo. ¿Pero qué te devuelven? ¿Qué te devuelven? ¿Qué es lo que te reembolsan? Impuestos que, o sea, impuestos que pagas allá. Y que los impuestos son pequeños, ¿no? También, o sea, ¿de cuánto está el IVA, el equivalente? Mira, allá fácilmente recuperas el 8%, los impuestos no son tantos, pero sí se aplican a todos los productos. Ok. Es como que el impuesto al consumo, entonces te devuelven el 8%, pues tú dices, pues está todo dar. Entonces, hasta con pues sí, gusto, claro. hasta con gusto gastas más, ¿no? Vamos a enlazarnos también, Fernando, con Marco Daniel Guzmán, director de Reporte Lobby. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya nada más, acabo de checar una de las cifras. O sea, México ingresa 12,000, vamos a ponerle 13,000 millones de dólares por conceptos de turismo, por el dinero que vienen a gastar los turistas a México. Estados Unidos, 200,000 millones de dólares, Daniel. Bueno, son cifras que corresponden proporcionalmente a la cantidad de flujo que tiene cada país. Es decir, la conectividad que tiene Estados Unidos pues es más grande, la industria turística que ellos tienen también es más grande. Nosotros tenemos una codependencia también muy importante con los Estados Unidos en materia de turistas, en recepción de turismo. Es decir, creo que la cifra podría mejorar en México, sí, claro, pero es proporcional con el tamaño del país y de conectividad que tiene cada uno de los países. Estados Unidos está muy bien conectado con
Europa con Asia, prácticamente con todo el mundo. México no tiene esa conectividad, por lo tanto, a lo mejor no puede aspirar de momento a tener tanta derrama económica por ingreso de divisas. Yo creo que hasta cierto punto que es normal, que puede mejorar, por supuesto que puede mejorar, Sí. pero si nos ponemos a comparar en proporción de países, creo que hasta cierto punto puede ser normal, que sí puede ser aspiracional para México, por supuesto. Claro. Y esta conectividad, Marco, Fernando, te pregunto a ti, si hubiera ampliado, y es que lo hubiera no existe, pero si hubiera ampliado con el aeropuerto de Texcoco, ¿a qué lo cierran entonces? En cierta forma sí, Alberto. El aeropuerto de Texcoco había convenido más mantenerlo e inaugurarlo, pero lo que tenemos ya está. Está el Felipe Ángeles, que no ha podido despegar precisamente por la falta de conectividad urbana, por un lado, y con la falta de conectividad aérea como hub o como centro distribuidor de vuelos. Primero hay que generar la demanda, y la demanda ya existía, es decir, tan solo el aeropuerto Benito Juárez maneja al año 50 millones de pasajeros al año. El AIFA podría haber absorbido fácil entre 20 y 25 millones de pasajeros, porque ya están ahí. Es como Cancún y Tulum. Tulum le robó mercado a Cancún, porque el público o la demanda ya existe. Ahora, ¿qué hace falta? Pues sí, generar mejor conectividad en el país para detonar otros destinos. Pueden ser otros centros distribuidores como ya operan o podría operar Toluca, Guadalajara, Tijuana, Mérida, incluso Monterrey, pero hace falta crear esta estrategia integral en todos los sectores a los 3 niveles de gobierno para que esto funcione bien. Exactamente, o sea, falta mucho por hacer y como que se está haciendo poco, pero bueno, esa es mi impresión. Regresando de la pausa de 2 minutos, ustedes me dan su opinión. ¿Qué estamos haciendo para crecer esta industria del turismo? Volvemos. Fernando, encontré información más actualizada. Dice el secretario de Turismo anterior que en 2023 se logró romper el récord de casi 31,000 millones de dólares. De todos modos es muy poco, Marco. O sea, ¿qué ofrecen, ¿qué ofrecen los Estados Unidos? ¿Te gusta el fútbol americano? Pues te vas al estadio Reliant a ver a los Raiders. Está en Las Vegas, te vas a meter a Las Vegas, vas a jugar en las maquinitas, hay tiendas para comprar ropa, zapatos, o sea, es el gastadero total en los Estados Unidos, Marco. Sí, mira, es un entramado, como comentaba Fernando, hace falta mucho desarrollar producto turístico en México para atraer a esos turistas de alto poder adquisitivo. Nuestro turismo, desafortunadamente, no es un turismo AAA que pueda atraer gran derrama. Estos 31,000 millones de dólares que menciona el ex secretario de Turismo simplemente están concentrados desde mi óptica y de diferentes investigaciones, así lo han dicho, en 6 destinos fundamentales desde hace, será poquito más de 20 años, que son Cancún, Acapulco, Vallarta, Los Cabos, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Mayoritariamente son los destinos que mayor concentran esta derrama y desafortunadamente este dinero se pone en la misma canasta, pero México es más grande, México necesita tener mayor desarrollo de producto turístico en otras zonas porque los destinos turísticos ya están bien consolidados como Cancún, como Los Cabos. Esos hay que tenerlos, hay que cuidarlos y hay que crecerlos. Pero regiones como Durango, mismo Puebla, Veracruz, otras zonas de México necesitan mucha inteligencia de mercado para poder tener atractivo ese lugar y poder crear producto turístico y de esa manera atraer nuevos turistas que traigan más derrama. Se necesita una actuación muy profunda de la mano de la iniciativa privada para que la nueva Secretaría de Turismo pueda poner en marcha nuevas estrategias de mercado. El turismo es una actividad de mercado que genera derrama, genera empleos y eso le puede convenir mucho al país, Alberto. Exactamente, Fernando. Tenemos muy olvidadas muchas regiones y México es absolutamente rico en atractivos turísticos. ¿Por qué no le importa al gobierno federal? ¿Por qué le está metiendo a la reforma judicial? ¿Por qué está metiéndole a un Tren Maya que ni siquiera mueve turistas, a un AIFA que está muy pequeño y que no despunta? O sea, ¿qué es lo que pasa, Fernando?
Sí, precisamente lo que hace falta, fíjate Alberto, que hace falta una integración entre los tres niveles de gobierno, es decir, el ejecutivo, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. En ese sentido podrían crearse sinergias con el sector privado, sea con los hoteleros, los campos de golf, los restauranteros, los prestadores de servicios, etcétera, etcétera. Hay, te mencionaba, 125, más de 125 pueblos mágicos en la República, más otros destinos formidables. Lo que pasa es que cada autoridad ha actuado por su propia cuenta, la Secretaría de Turismo por su lado, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones por otro, Gobernación por aquel, Hacienda por aquel. En todos estos puntos o destinos operan autoridades distintas, tanto en aduanas como en migración, como en servicios de salud animal, perecederos, etcétera, y no veo una integración o un plan estratégico que dé solución a una serie de cuestiones que giran en torno al turismo. Y ahí se integran la nueva aerolínea mexicana, el nuevo aeropuerto aquí y allá, las políticas de reducción de vuelos en el aeropuerto capitalino, lo van planteando por separado y ese es el problema. No hace falta una visión integral para precisamente otorgarle también la certidumbre a los inversionistas, porque de nada sirve que, por ejemplo, alguien en Palenque, con el formidable zona arqueológica que existe ahí, quisiera invertir cuando en realidad no podría haber vuelos suficientes de aquí a allá y, sobre todo, ¿qué tal si le cancelan su proyecto, ¿no? Como sucedió con Texcoco y con otras obras emblemáticas al norte de la República. Obviamente hace falta aplicar certidumbre y una integración de todos los sectores productivos. ¿Qué podemos decir, Marco Daniel, de la nueva secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora? 35 años, está muy joven, está bien, ¿no? Trae visión fresca, emprendedora, tiene mucha energía. Se le ocurrió esa campaña en Tlaxcala, de Tlaxcala sí existe, ¿no? Era una broma, era sarcasmo el decir, ¿Tlaxcala? ¿Qué es Tlaxcala? Porque es un estado muy pequeño y Tlaxcala sí existe. Entonces, ¿qué podemos esperar de ella? ¿Nuevas ideas? ¿Tiene margen de maniobra, gestión para hacer lo que dice Fernando, acomodar todas las piezas para impulsar el turismo en México? Fíjate, Alberto, que ahí, desde mi punto de vista, tiene un reto que es el fundamental, el único y el más importante, desde mi óptica, que es convencer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la doctora, de la importancia de la derrama económica del turismo, y sobre todo de la importancia en creación de empleos, y sobre todo también de la importancia de que, echando mano del turismo, de la política turística, se puedan crear polos de desarrollo que le den empleo a las personas. Lo que hace falta es que a lo mejor se le dibuje un panorama a la doctora más allá de concepciones preconcebidas. Tal vez a lo mejor la doctora no tiene la obligación de saberlo todo, pero para eso tiene una asesora en la persona de Josefina Rodríguez Zamora como nueva secretaria, que le dibuje el panorama de cómo el país puede crecer. El país puede reducir niveles de pobreza, puede reducir niveles de migración, puede aumentar sus niveles de empleo, de derrama económica, inclusive con el mismo turismo doméstico que es mexicanos viajando en México. Es decir, resumiendo, la tarea principal desde mi punto de vista para la nueva secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, es decirle a la presidenta que el turismo es importante para generar riqueza en México. Muchos de los empresarios se quejan de que se quitó el fondo, el Consejo de Promoción Turística para la promoción de México, y muchos se lo extrañan. Y en esta política turística, en esta línea de política turística, ya no va a regresar. Lo que hace falta es que la nueva secretaria le dibuje a la presidenta la importancia del turismo en derrama y en empleo, Alberto. Es que hasta donde tengo entendido ya no vamos a estas ferias de turismo para vender México. O sea, tienen una fobia por eso de vender, por eso de que es el nacionalismo. Fer, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu opinión sobre este tema, esa fobia que tienen de vender México como si la soberanía estuviera en riesgo. Volvemos.
es el asunto, ese es otro grave problema. O sea, si no resolvemos la seguridad, pues los turistas no van a venir. Pero entonces, a ver, esa venta de México en esas ferias internacionales, ¿estamos yendo, Fernando? ¿Ya no estamos yendo? ¿Qué pasa? ¿Qué países son los que participan ahí? ¿A quiénes sí les importa atraer divisas extranjeras en el sector turístico? Creo que hace falta una vinculación mayor, un plan precisamente de vinculación con todo el sector privado y también con el extranjero. Nos hemos olvidado mucho de la capacidad de gasto, de derrama económica que tienen nuestros paisanos, los que pueden ir y venir, los que ya tienen documentación. Pero también hay que enfrentar el reto de resolver el tema de la seguridad en algunos destinos de la República. Recordarás que constantemente Estados Unidos emite boletines recomendando a sus paisanos, a sus connacionales que no visiten ciertas ciudades. Acaba de aparecer una lista de unas 10, 15 poblaciones en la República Mexicana que recomiendan no visitar. Pero ¿qué hay con el resto, con los miles de destinos? Por un lado, el tema de la seguridad y por otro lado, creo que también se ha abusado del cobro al turista extranjero que arriba a nuestro país. Además de que en el boleto, por ejemplo, de avión, se le cobra la tarifa de uso aeroportuario, más impuestos, más el IVA, más hay un 2% que se le cobra al viajero no residente, se le llama, que es prácticamente el impuesto al turista extranjero. Eso representa, quizás no mucho, pero sí impacta, sumándole todos los cobros y tarifas y cargos al pasajero, que tiene una capacidad económica, pero no hay que abusar de ello, porque pierde también competitividad nuestro país frente a destinos que bien lo mencionaban al principio, más competitivos como República Dominicana, como Chile, como Argentina, como una serie de destinos que nos están arrebatando algún lugar en el ranking internacional. Hace falta trabajar mucho en materia de vinculación y para eso se requiere gente experta en el sector. No hay que inventar incluso el hilo negro, hay que aprovechar las experiencias de otros países y creo que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como los diferentes representantes del sector privado, como la secretaria de Turismo y el secretario de Economía y de Relaciones Exteriores, podrían crear una avanzada en ese sentido, porque, te repito, mientras cada quien jale agua para su molino, pues se quedará seca esta fuente de ingresos y de derrama económica con efecto en cascada, con efecto dominó, porque genera fuentes de empleo, claro, derrama económica, mayores inversiones y obviamente un dinamismo, pero tiene que ser en toda la región, no nada más en los 10 clásicos destinos del país. Porque si por turismo ingresamos 30,000 millones, por remesas, por el envío de dinero de los mexicanos que trabajan principalmente en Estados Unidos, recibimos 60,000 millones, Marco. Pero ¿qué tanto está afectando este ambiente de inseguridad que dice el gobierno y algunos de los gobernantes que es una estrategia de los medios que quieren desestabilizarlos, su transformación? ¿Qué tanto afecta, Marco? Mira, Alberto, si citamos los números que dan cada uno de los responsables de cada uno de los destinos, mira, por ejemplo, Cabos, Cancún, ellos que son los destinos más importantes de México, casi siempre están ellos reportando números a la alza o boca baja de turistas que dejan de venir con motivo de la inseguridad. Es decir, México, en los polos turísticos potentes que te estoy mencionando y otros más, ellos en repetidas ocasiones han dicho que los turistas ya son turistas que son informados, que saben exactamente dónde está focalizada la inseguridad. Entonces, posiblemente nos atreveríamos a hacer una aseveración temeraria de decir que a lo mejor la inseguridad no está afectando como tal la llegada en el volumen de turistas en los destinos potentes. Y te pongo ejemplo, las temporadas muy marcadas de diciembre, de Año Nuevo, los destinos grandes de México siempre reportan ocupaciones llenas.
Sí, y qué sus bueno. temporadas siempre son muy marcadas. Septiembre es una temporada baja, no precisamente por inseguridad, simplemente porque así es su naturaleza, ¿no? Es decir, afecta, desde mi punto de vista y revisando las declaraciones de los responsables de los destinos turísticos, afecta poco por el fenómeno de que la argumentación que se utiliza es que el turista está informado y sabe exactamente a dónde viene y dónde están los focos de seguridad, porque es un turista que repite mucho en México, Alberto. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Esa es buena noticia, fíjate, esa es buena noticia de que no disminuya por esa información de la inseguridad. Pero Fernando, aquí también, ¿qué tan importante es, por ejemplo, para los Estados Unidos el turismo nacional, el turismo interno? ¿Y cómo estamos en México en ese turismo interno? Los mexicanos pues viajamos también a diferentes lugares. ¿Cómo nos encontramos? Fíjate que hay que resolver un tema que es la centralización del transporte aéreo o de los destinos. México, la Ciudad de México, se constituye en uno de los principales destinos del país y casi toda la transportación se centra en la Ciudad de México. Lo que hace falta es redistribuir este mercado precisamente como centros distribuidores, pero también incentivando que visiten otros destinos. Pero más allá del lema aquel de hace muchos años del Visit México o que estemos lamentando lo del Consejo de Promoción Turística, lo que hace falta es precisamente generar mejores condiciones atractivas, nuevos planes de mercadotecnia más agresivos y sobre todo conectar mejor al interior del país. Vuelvo a lo mismo. Si no se tiene una buena conectividad entre los distintos tipos de transporte, el transporte intermodal, es decir, tú llegas a México y te tomas un camión o un taxi o un metro o un ferry, un suburbano, lo que sea, pero que sea efectivo para que llegues al destino. De nada sirve que tengas un Huatulco, por ejemplo, con 2 o 3 vuelos de algunas aerolíneas, cuando en realidad tienes que venir a Ciudad de México y hubiese en vez de ello vuelos directos desde y hacia Huatulco. Tienes que venir a Ciudad de México o a Oaxaca y de ahí transbordar con la pérdida de tiempo que ello involucra. Todo eso, todo ese reacondicionamiento de horarios y de itinerarios es lo que hace falta que se sienten las autoridades para contar con personal, para contar con infraestructura, para contar con apoyos e incentivos. Y no digo que nada más les condonen y les reduzcan y les den créditos a las aerolíneas o a los prestadores de servicio, sino generar realmente condiciones competitivas. Pues la gente lo que quiere es trabajar e invertir, no quiere que asuma un paternalismo de Estado que primero no tenemos los recursos y segundo, pues hay que generar precisamente estas fuentes de productividad y de riqueza, ¿no? Marco, se nos acaba el tiempo. Nada más tu opinión sobre este mercado nacional. ¿Estaría también un tema para que se desarrolle a profundidad? O sea, que circule el dinero en el país. Sí, mira, yo lo que creo es que el mercado nacional pues es muy fiel. En las temporadas de vacaciones siempre responde. Recordemos que tras la pandemia quien rescató a los destinos de México fue el mercado nacional, ¿no? Y un poco Estados Unidos que en correspondencia con México a lo mejor no cerraron tanto sus cielos. Las aerolíneas de Estados Unidos siguieron volando, algunas venían a México, México mantuvo sus cielos abiertos y dicen que por eso el turismo pues, siguió a flote. Aunque hay polémica, porque dicen, no obstante, la gente que se contagió y falleció. Pero yo lo que creo que en el mercado interno lo que hace falta es hacer un minucioso estudio de mercado para encontrar la masa crítica de turistas que quieran volar, ¿no? Recordemos, por ejemplo, una aerolínea como Aeromar, que era de tramo corto, atendía un mercado muy preciso, que volaba entre ciudades pequeñas y tenía una masa crítica. A lo mejor no nada más es un asunto de Estado ni de ponerse de acuerdo los particulares, sino de entender la masa crítica de turistas. Las aerolíneas tienen asesores matemáticos, incluyendo actuarios, que hacen como todos los estudios matemáticos para conocer si los tramos son rentables o no. Entonces ahí es donde deberíamos tener el foco de la discusión, si hay mercado o no, si hay producto
que el mercado quiere consumir en ese destino para poner un tramo aéreo. Claro. Sí, exactamente. O sea, hay mucho por hacer. Y Josefina Rodríguez Zamora enciende de nuevo una pequeña luz de esperanza que con ella se van a mejorar las cosas, pero eso pasa cada 6 años y nos llevamos cada decepción terrible. Marco, Fernando, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy interesantes sus conceptos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos. Gracias. Gracias.